Yo, la clase de hoy lo que vamos a hacer es repasar lo que vimos hasta el momento, ¿no? Lo que son los programas, lo que son los algoritmos, ya saben, eso vimos bastante, pero vieron que lo que hicimos ahora es usar ya programas basados en nuestros algoritmos. Así que vamos a repasar lo que son los programas, qué es la compilación de programas, qué es un código fuente. No vamos a, yo voy a mostrar a dónde está en el apunte y les voy a explicar así de forma rápida. No vamos a ponernos a leer el apunte, si bien no es muy largo, pero tampoco la idea es perder tiempo leyendo. Bien, 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 basta de chácharas. Si lo Profe, recuerdan, ¿sí? ¿puedo hacerle una consulta fuera de la clase? ¿Sí, Nahuel? ¿Cómo se llama el programa de la barra que tiene ahí con todos los programas? O no me acuerdo los Ah, nombres de eso. acá es abajo un dock. Ese es un sistema que se llama Ubuntu, es un sistema libre, un Linux. Sí, sí. Y tiene el dock, esa distribución que estoy usando es Ubuntu. ¿Por qué estoy usando Ubuntu? Porque esa compu es una compu gamer. Ella tiene placa de video, tiene todo. Ajá. Y es el que mejor se lleva con la compu gaming, ¿no? Ujú. Y ese es un dock, ya viene en Ubuntu y tenés la opción de ubicarlo abajo. A mí me gusta más Ah, abajo, a mí me gusta más abajo está bien, está porque bien. se ve mejor ahí. Ok. Creo que el profe Christian ya les habló algo sobre Linux, ¿no? Sí, ya tenemos instalado varias Ah, distribuciones de cada uno. bien. Está muy bueno que ustedes lo hagan, chicos. Es más, si quieren usar Linux para mi materia, pueden usarlo tranquilamente. Es hasta mejor y más fácil de configurar el entorno de desarrollo. Porque Linux ya fue creado, es un sistema más para gente avanzada de informática. Así que ya fue hecho pensando en los programadores, pensando en ellos, en nosotros. Es mucho más fácil abrir, crear un entorno de desarrollo usando Linux, si bien hoy día en Windows también es muy fácil, pero es mucho más sencillo, ¿no? A través de la línea de comandos. Por eso si quieren después dedicar una clase para configurar sus entornos de desarrollo para programar en Pascal, por ejemplo, y para instalar DIA, avisen y lo hacemos. Yo tengo el DIA, miren acá, el mismo programita que usamos. Es un software libre, así que va a estar con más razón va a estar en Ubuntu o en cualquier distro Linux. Y anda mucho más fluido, ¿sí? Yo me acuerdo que la clase pasada tuvimos mucho corte y el sábado me conecté con el Ubuntu y no tengo tanto corte en Meet. Entonces yo voy a seguir usando Ubuntu nomás. Muy bien, vamos a ver, ¿están viendo el apuntecito? Acá tenemos el apunte que les pasé, es el uno. Profe, usted ya nos pasó como tres apuntes, pero siempre va navegando entre el uno, el 2, el 3, porque son temas que vamos a ver todo el año, de todos. Yo les voy a pasar 7 u 8 unidades. Y vamos a usar las 7 todo el año y vamos a estar siempre volviendo y ojeando a todas, ¿sí? Así que volvemos a la uno. Y acá explica qué es un programa. ¿Alguien me podría decir qué es un programa? Nada, ya que ya está escrito acá. A ver, Santi, ¿qué es un programa? Se retiró a cenar, parece, a merendar. Santi. Es un conjunto de instrucciones que se ejecutan en una computadora y especifican las operaciones que se deben realizar para resolver un determinado problema. Muchas gracias, Nicolás. Vieron entonces que la definición de programa es muy parecida a la definición de algoritmo. ¿No les pareció? Un algoritmo
es un conjunto de pasos que especifican qué hacer. Un programa es un conjunto de instrucciones, o sea, de órdenes que especifican, ¿no? que ya que se ejecutan en una computadora, no es que uno la analiza mentalmente, sino que ya se ejecuta en la computadora, y especifican las operaciones que la computadora tiene que realizar. Operaciones de lectura, operaciones de escritura, cálculos y etc. Así que un programa es, en otras palabras, un algoritmo implementado, ¿no? Ustedes agarran un algoritmo que es un concepto, ¡pam!, y lo transforman en realidad, en algo concreto. Bueno, todo lo concreto que puede ser un programa informático, porque no lo podemos tocar tampoco, pero podemos verlo ejecutándose, ¿no? Se entiende, ¿no? Así que un programa es un algoritmo que se lo agarró y se lo hizo real. ¿Se entiende? Lo que explicábamos con los algoritmos también se aplica a los programas, que todo algoritmo, todo programa necesita, observen, datos de entrada y produce información de salida. Por eso al realizar nuestros algoritmos, nosotros hacíamos el análisis preliminar, porque ahí definíamos cuáles son los datos de entrada, qué resultado quiere obtener el usuario con la información de salida y cómo se llegaba a ese resultado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta esta partecita? Parece que no, ¿no? Bien. Cualquier cosa, profe, yo no tengo micrófono. Escriban en el chat. ¡Pum! Me va a mostrar y les voy a contestar. Para escribir un programa, yo necesito un idioma, ¿no? Si yo quiero comunicarme con un angloparlante, ¿qué yo tengo que aprender? Inglés. Si yo quiero comunicarme con un luso hablante, yo tengo que aprender portugués. Un hispanohablante, español, y así. Si quiero comunicarme con una computadora, yo tengo que aprender un lenguaje con el cual yo pueda comunicarme con ella. Y ahí entra... Tiene que se comunicar por lengua de señas. Claro, el lenguaje de señas yo tengo que aprender. Yo tengo amigos acá que me enseñaron lenguaje de señas más o menos, pero en cada país también tiene su idioma de señas. No es que hay un idioma de señas universal. Cada país tiene el suyo. Así que... Sí, me acuerdo. Sí, entonces, en secundaria yo tuve esa materia y de hecho no es que simplemente hay una lengua de señas por país, hay una lengua de señas hasta por provincia. sí. Por ahí en determinadas regiones cambia la lengua de señas. Así que es complicado también. Pero bueno. El lenguaje de programación entonces, observen acá. ¿Qué sería, Santi? ¿Podrías leernos esa partecita? La que marqué. A ver, sí. Un lenguaje de programación está formado por un conjunto de instrucciones y un conjunto de reglas que especifican cómo deben combinarse las instrucciones para realizar las operaciones. Los lenguajes de programación son programas que permiten crear programas. Existen muchos lenguajes de programación, cada uno con características similares o diferentes, que permiten desarrollar programas. Algunos lenguajes de programación más conocidos son Fortran, COBOL, C, Pascal, BASIC, Visual Basic, Fox Pro y Java. Y JavaScript y Python. Dale, Nahuel, no hay problema. Hay un montón, si tenemos que listar a todos. Acá yo puse los lenguajes clásicos, ¿no?
Si tenemos que poner los lenguajes modernos también, se haría interminable. Y acá es importante poner especial atención en esa parte que leyó Santi. Un conjunto de instrucciones y un conjunto de ¿qué? Reglas. ¿Sí? Reglas de cómo combinarse las instrucciones. Lo mismo que pasa con los diagramas, lo mismo que pasa con los algoritmos. Yo no puedo inventar, no, yo voy a poner una forma acá que saca una flecha hacia la derecha, después otra que vuelva de nuevo hacia abajo y así. No, yo tengo que seguir reglas para especificar cómo combino las operaciones. Porque es un lenguaje, es un idioma, y el idioma tiene reglas, ¿sí? Tiene reglas de gramáticas, tiene reglas de ortografía. Cada sujeto, cada predicativo, cada verbo tiene que estar bien conjugado y en su respectivo lugar. Por eso no es simple programar, no es fácil. Porque cuando empiezan a programar, empiezan a aprender otro lenguaje, otro idioma. Un idioma que no nació con ustedes y un idioma que cuesta aprender. ¿Se entiende? Por eso muchos se desaniman, porque creen que programar es hacer y el programa ya va a funcionar, pero tienen que aprender el idioma primero. Y el idioma central de los lenguajes de programación es el algoritmo. Tienen que aprender el algoritmo. Una vez que saben el algoritmo, pasan a los lenguajes de programación, que es la implementación de los algoritmos. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, una consulta. sí, Mauricio. Hace unos días vi que alguien estaba haciendo un programa que se trataba, o sea, que era para una empresa de internet. Ajá, ¿Cuál era la función? Alta y baja de cliente. ajá. Cuando la persona no pagaba, digamos, le daban la baja, y cuando le habilitabas, le daba el alta a través de la señal. Lo clásico, sí. Sí, pero ese programa que estaba haciendo, o sea, como yo veía que él iba haciendo, lo iba haciendo todo de una, o sea, estaba usando una aplicación que no me voy a acordar el nombre, Ujú, eh, pero que él usaba Java y JavaScript, algo así creo que es, sí. JavaScript, Ajá, algo así, para programar, y él iba poniendo todo, y ya inmediatamente cuando actualizaba la aplicación, la web, digamos, ya funcionaba ahí. sí, sí, sí. O sea, y a lo que voy es, el día de mañana no hace falta que hagamos ni diagrama ni nada, se puede ir directamente así al grano, por así decirlo. No es lo conveniente, porque tiene que haber una documentación, ¿no? Si ustedes llegan a trabajar en una empresa grande, donde hay un sistema grande que ustedes están desarrollando partes de ese sistema, y algún día ustedes se van a otra empresa, conviene haber diagramas para que el nuevo que llegue tenga un pantallazo general de lo que hay. ¿Entendés, Mauricio? Sí, sí, esto que estaba creando era para una tesis Ujú, de la universidad. sí. Lo que tiene, lo que estamos viendo ahora, Mauricio, es para que ustedes incorporen, ¿no? Incorporen la algoritmia. Y sí, va a llegar un momento que lo que es lo básico, ustedes no van a necesitar más hacer diagramas, porque el diagrama, ¿dónde ya van a tener? Acá. ¿Se entiende? Una vez que ustedes incorporen los algoritmos en su forma de pensar, van a poder programar, y como vos decís, directo al grano. No será necesario. Si ustedes trabajan por cuenta, o en empresas chicas, o empresas que es muy apuntada al ágil, ustedes pueden ir directo al grano, sin empezar con diagramas, sin empezar con eso, ¿sí? Pero para llegar a incorporar eso, para tener una buena metodología, es conviene los primeros proyectos, primeros trabajos, y acá en la facultad, ustedes van a aprender con los diagramas para que todos se incorporen, ¿sí?
Después, cuando ustedes se dediquen profesionalmente, ustedes hagan como ustedes quieran. Yo suelo hacer diagramas porque principalmente cuando hago un presupuesto, yo hago diagramas para que los clientes vean que es serio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes piden a un arquitecto para que construya una casa para ustedes, ¿qué ustedes esperan que el arquitecto les pase? El plano. El plano. El plano. ¿No? Ahora, si ustedes contratan a un programador para que le construya un software, ¿qué esperan ustedes? Primero, antes de empezar a pagar. Un plano también, un plano del software, ¿o no? De cómo va a funcionar, qué arquitectura va a usar, si va a estar en la nube, si va a estar local, cuántas terminales se va a necesitar, dónde va a estar el servidor de base de datos, ¿se entiende? Por eso vamos a aprender en tercero, vamos a aprender mucho la parte de UML y diagramas. Pero para que ustedes cuando hagan una licitación o hagan un presupuesto, ustedes muestren un diagrama, ¿no? Miren, esto es lo que les voy a entregar. Hasta mismo para que mañana el cliente no diga, no, mira, yo quiero también eso. No, mira el diagrama, dice hasta acá. Si quieres, el diagrama dice A, B y C. Si quieres D, otro precio. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Por ahora la programación nuestra va a ser bien básica, pero después vamos a usar programas también, Mauricio, que nos facilitan, nos compilen, ya todo de una, vamos a escribir, con una tecla ya se compila, ya se ejecuta, ya muestra, y vamos a ver que la hora de trabajar de forma profesional es mucho más rápida, ¿sí? Pero antes de llegar a ser profesional, tenemos que ser aprendices, así que todo a su tiempo. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna otra duda? Bien. Vamos a ver los niveles de los lenguajes de programación. Hay algunas discusiones, hay lenguajes del nivel medio. Vamos a ir a lo clásico, ¿no? Los tres grandes niveles, las tres grandes categorías son esas que están acá. El lenguaje de máquina, que es las instrucciones de unos y ceros. Es el lenguaje nativo también, ¿no? Lenguaje de máquina, el lenguaje nativo de la computadora. Es la ausencia y la presencia de impulsos eléctricos, ¿no? Cuando hay impulso eléctrico, ¡pum!, es 1. Cuando hay ausencia, ¡pum!, es 0. ¿Sí? Ese es el idioma de las computadoras. Ustedes van a tener más de eso en una materia que es sistemas de procesamiento de datos. Ustedes tienen ya esa materia, ¿no? ¿Están viendo? Sistemas numéricos. Sí, se nos Sí, prende el profe. fuego el cerebro. Pero está muy buena, ¿no? Sí. Está muy buena. Pongan bastante atención porque se usa mucho lo que es los sistemas numéricos. Después vamos a usar mucho para los colores, ¿no? Para lo que es cuando desarrollemos web, lo que es hexadecimal, todo eso. Les va a servir. Les va a servir. Por ahí vamos a querer variar de un verde oscuro a un verde un poquito menos oscuro. Entonces les va a servir, ¿no? Mover las letritas. Así que pongan atención en esa materia. Pero sí, es de quemar la cabeza. El siguiente nivel de lenguaje es el bajo nivel. Y son los lenguajes que se usan principalmente para dispositivos chiquititos que tienen instrucciones muy básicas. Por ejemplo, las controladoras de disco duro, ¿no? Vieron que un disco duro clásico, por aquí se ve ahí el chipcito abajo, el circuito. Y eso tiene una controladora que especifica cómo se escribe y cómo se lee del disco. Tiene un software
de bajo nivel, estilo ensamblador, que tiene instrucciones como estas, ¿no? Por ejemplo, add x y z. Esa instrucción significa que deben sumar los números almacenados en memoria, ¿no? X e y almacenar el resultado en z. Esas son las variables. Entonces se usa una palabra abreviada como add, que es suma, seguido de las variables. Acá observen que el ensamblador, el lenguaje de bajo nivel, tampoco es el lenguaje, ya no es lenguaje de máquina. La computadora no entiende el lenguaje ensamblador. Así que, ¿qué tiene que haber para que se pueda ejecutar un programa escrito en ensamblador en una computadora o un dispositivo, una cámara o lo que sea? Tiene que haber un programa ensamblador que traduce del lenguaje de bajo nivel al lenguaje nativo de máquina, ¿sí? Muy parecido con lo que hacemos con Pascal. ¿Alguna preguntita, Santi? ¿Cómo es? ¿Cómo dijo? ¿Para qué era que sería el lenguaje máquina? O sea, ¿podría volver a repetir eso? El lenguaje de bajo nivel serviría para... No, el anterior. No, el lenguaje de máquina es el lenguaje que conocen las computadoras, que entienden las computadoras, ¿sí? Todo lo que escribamos en cierto punto tiene que traducirse a un nivel de lenguaje de máquina, ¿sí? Si no, no va a ser entendido por la computadora. A la vez, cada microprocesador tiene su propio set de estructuras, de instrucciones de máquina. Por eso está el sistema operativo. El sistema operativo es el que se encarga de traducir las instrucciones generadas de nuestro programa compilado al lenguaje del procesador que estamos usando. Pero eso ya es otro tema. Ese es un tema de la materia de arquitectura y sistemas operativos. ¿Ya tiene esa materia o no? ¿O en segundo? Si alguien miró el... Segundo cuatrimestre. En segundo cuatrimestre, ¿no? En segundo cuatrimestre vamos a ver arquitectura y sistemas operativos y vamos a entender mejor esa parte. Ya los lenguajes de bajo nivel, como estábamos viendo, son para los microTICs, ¿no? los dispositivos de hardware que se usan en las cámaras, que se usan en los microondas, en el aire acondicionado, en los discos duros, todo lo que sea programación de hardware. Generalmente usamos lenguajes de bajo nivel, donde no necesitamos tanta lógica humana, ¿sí? Es escribir acá, borrar allá, sacar algo de acá, poner acá, sumar eso con aquello, restar eso de esto y chao, ¿no? No es simple, no es sencillo, pero es otro enfoque enfocado a la máquina, más al dispositivo, ¿sí? Ahora vamos a lo que nos importa, los lenguajes de alto nivel. Son lenguajes que son mucho más parecidos a la forma con la cual nos comunicamos. No igual. Un lenguaje de programación no tiene la misma riqueza de un idioma hablado por obvias razones, ¿no? Yo no puedo hablar, por ejemplo, en jergas en el lenguaje de programación. Hay que seguir reglas. Pero es un lenguaje mucho más amistoso para los programadores. Así que tenemos lenguajes de alto nivel. Son aquellos cuyas instrucciones son escritas con palabras similares a los lenguajes humanos. Cuando se habla de lenguaje humano, inglés. No esperen español o portugués. Hay lenguajes escritos en español, hay lenguajes en alemán, pero no son tan extendidos. Así que cuando se habla de lenguaje humano, el lenguaje global, inglés, ¿sí? Por eso es importante también que ustedes vean inglés y den bastante importancia a esa materia.
Por ejemplo, las siguientes son instrucciones de un programa escrito en BASIC y su equivalencia en pseudocódigo. Bueno, acá nosotros no estamos viendo BASIC, estamos viendo Pascal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiero que ustedes entiendan cuando escribimos un programa en Pascal? Obviamente, previamente ya tenemos el algoritmo acá. Tenemos el algoritmo ya desarrollado, escribimos en Pascal. Cuando escribimos el código, ese archivo, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Compilador. No, el archivo que escribimos, ¿no? Vieron que abrimos un blog de notas o el Gedit que ustedes instalaron, escribimos el programa y lo guardamos, por ejemplo, como miprogramita.paz, ¿no? Eso, ¿cómo se llamaba el archivo ese? Acá les ayudo la memoria. Acá lo tenemos. Programa fuente. ¿Estamos? Cuando escriben un programa y lo guardan en su computadora y tiene ese código escrito en un lenguaje de programación, se llama código fuente. ¿Quedó claro? ¿Cómo? El programa, Ok. cuando ustedes escriben un programa, ¿no?, en un lenguaje de programación y lo guardan en su máquina, ese archivo se llama código fuente. Cuando yo me refiero a código fuente, es el código que ustedes escribieron. ¿Quedó claro? Sí. Ese código fuente puede ser ejecutado. ¿La computadora puede entenderlo? No. No. No, porque hay que pasarlo a Pascal. No, porque el código fuente está en Pascal. Eso yo quiero que quede bien claro. Cuando ustedes Hay escriban, que compilar. hay que compilar, ¿no? Ustedes pueden escribir en Pascal, en JavaScript, en Java, en lo que sea, ¿no? Pero ese programa hay que traducirlo. Y ahí viene la compilación que genera un archivo que se llama programa objeto. El programa objeto es el programa ya traducido a un lenguaje que se pueda entender, que la computadora pueda entender. Acá tenemos otra fase que es el linkeo o el enlace de bibliotecas, que eso ya vimos en el programita anterior, que añadíamos una referencia a una biblioteca que se llamaba SRC, ¿no? CRT de la pantalla, para limpiar la pantalla. Si no se acuerdan, ahora vamos a hacer otro ejemplo y voy a explicarles de nuevo. Pero habíamos usado una bibliotequita que servía para, tenía una función para limpiar la pantalla y borrar todo el texto que había. LRS. Sí. La función era CLR SCR, de Clear Screen, ¿no? Esa era la función. Y CRT era la biblioteca. Eso es linkeado con el programa objeto, generando el programa ejecutable, que es el .exe, el que ustedes ven que se generaba. Y recién ahí tenemos el programa ya ejecutable por la computadora, o sea, en el lenguaje necesario para que la computadora lo entienda. ¿Quedó claro eso? Eso les expliqué varias veces mientras programaba, ¿no? Acá les muestro dónde está en el apunte. Así que siempre estaría bueno que ustedes en su tiempo libre o detengan el celular o entren en el aula virtual. Ahí yo voy a subir esos, creo que ese no está, pero está en Telegram. Y peguen una leída, ¿sí? Siempre peguen una repasada para siempre entender lo que estamos haciendo. Y acá venimos la parte de compilación e intérprete. Por ahora no vamos a leerla, no les voy a explicar en clase. Después veremos programas también que son lenguajes de programación que utilizan la interpretación en lugar de la compilación.
pero eso vamos a dejar para cuando lo veamos cuatrimestre que viene seguramente. ¿Alguna pregunta, niños y niñas, hasta el momento? O sea que hay tres tipos de, ¿cómo es? De lenguajes de programación a grandes rasgos. de lenguaje de programación. A grandes Están rasgos. los máquinas, los cuales serían, Unos y el cual ceros. sería que, sí, es uno y cero, son unos y ceros, es para que la computadora lo entienda y esta es la única forma que lo entienda, no puede Exactamente. entender de otra forma. Después están los sencillos o los de Que- bajo nivel, Que se siguen usando generalmente para dispositivos de hardware. ¿Ah? como por ejemplo, había dado un ejemplo como el aire acondicionado, Sí, para eso. Mini la memoria programitas, mini programitas para activar, por ejemplo, un sensor, ¿no? Activar un sensor. ¡Pling! Entonces se escriben mini programitas para eso. Y después los lenguajes de alto nivel, como Pascal, Santi, ¿no? El de alto nivel sí, esos utiliza palabras se ya suelen- más humanas y sirven generalmente para aplicaciones de negocio, ¿no? Con reglas de negocios y aplicaciones ya más para el mundo real, el mundo que usamos nosotros, no tanto el hardware, sino que el mundo de las personas. ¿Sí? Como nos comentaba el compañero hoy, que tiene un amigo que está haciendo un sistema para gestionar los pagos de clientes, habilitarlos, deshabilitarlos en caso que deban no sé qué cosa. Pero bueno, ese tipo de situaciones donde queremos solucionar problemas de la vida real de los clientes, de las personas que están trabajando, ¿no? Para ese tipo de situaciones se usan lenguajes de alto nivel. Profe, Sí. tengo un problema con el aula virtual. Ajá. Aguantame un ratito, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Bueno, Quiero cerrar nomás ese. ¿Alguna pregunta relacionada a lo que vimos ahora? Ahora no, profe. Por ahora no. Bien, es sencillo, ¿no? Es sencillo y por ahí había algo que estaba medio colgado por ahí. Ahora, ¡pam!, lo redondeamos. Vamos a ver un ejemplito ahora en base a lo que vimos acá. Y después les voy a dejar un par de ejercicios para el feriado. Me hicieron acordar que hay feriado. Bien, antes de avanzar, a ver problemitas que tengan. Santi, ¿qué problemitas tienes con el aula virtual? acá voy a compartir la pantalla. Bueno, si tienen problemas con el compilador, con la instalación de Gedit, con lo que sea, compartan su pantalla y vamos a solucionarlo o tratar al menos. Es que yo voy a cancelar mi de compartir y vamos a ver la de Santi. A ver, Santi. Bueno, acá entro a la página de Nueva Generación. No, ese no es ese el aula virtual. Ese aula virtual. A ver, hace clic ahí, quiero ver qué dice. No, esa aula virtual es viejísima. Esa página está desactualizada. Y les voy a hablar. Les voy a hablar. Yo no sabía que eso pasaba. No entres por Y ahí. entonces, Entra por el enlace que te pasaron En Telegram está, profe, igual que usted mandó. Sí, en Telegram está el enlace. No entren por el aula, por la página web porque está desactualizada, creo que del 2019. No. este es el enlace. No. Ese es de Free Pascal. Yo puse bien enlace para el aula virtual. Así dice aula virtual. Más arriba aparece. O ingresar en tu navegador, te dicto. Ah, bueno. Ahí escribí aula. A ver cómo era. Aula virtual ng. Aula virtual. Punto. No, pero escribí la dirección, la URL. De seguida. Todo junto, una URL. Aula virtual. Punto ng online.
NG barra. No, NG Online. NG Online. Todo junto. Te faltó la I. Punto ar. Y dale enter, a ver. No, ar. De Argentina. Ah, Copiarla y pegarla ya porque no está indizada. Vieron que es interna nomás, no se hizo como página web. Les va a redireccionar al servidor nomás. Ahí está, Santi. está bien, ya lo voy a marcar que no se me pierda. Fíjate, iniciar sesión con tu usuario, a ver qué. Bueno, esto ya sí no voy a mostrar. No se ve, se muestra puntitos, sí. Pero bueno, Igual, por está bien. ahí entro y digo qué pasa. Bien. Recuerden, chicos, que la página del instituto está. Yo voy a actualizarla, voy a ver. Sí, el tema es que la empresa que hacía esa página parece que se fue a Buenos Aires el chico y los dejó ahí medio plantado. Voy a ver si logro buscarle el dominio. Bien, para poner en práctica lo que vimos, vamos a hacer un programita desde cero. Muy sencillito, de nuevo, ¿sí? Para encerrar ya el tema ese de algoritmia, compilación, algoritmia, diagramación, y codificación y compilación. Para de esa forma avanzar ya al siguiente nivel. Para la semana que viene, no, en realidad era para el miércoles, pero va a ser para la semana que viene, ya quiero empezar a ver otras estructuras de control, bucles, arreglos. Vamos a empezar a ver estructuras más avanzadas, ¿sí? Así que es importante que quede bien claro lo que vimos hasta el momento. En primer lugar, vamos a abrir día. Vamos a escribir una consigna que va a ser nuestro programita. Ejercicio. Profe, te interrumpo un ratito, ¿vos estás grabando la clase? Estoy grabando la clase, sí. Porque me tengo que ir, así Dale. la miro ahora cuando... Dale, sí, estoy grabando. Dale, gracias. Esperemos que salga bien la grabación. Pero sí, estoy grabando. Lo que no estaba haciendo era compartiendo la pantalla. Ahora me olvidé. Ahora sí. Acá les voy a dictar un ejercicio entonces. Vamos a hacerlo todos juntos. Así ustedes, los que hagan en su casita, lo hacen de forma fácil. Ejercicio número, ¿qué número es? ¿Qué número vamos? 8. Ejercicio. Hombre, ejercicio. Después les voy a pasar la guía y ahí la guía van a estar numeraditos. Es escribir un programa. Yo voy por las dudas cancelo la cámara, así evitamos lag, ¿no? Escribir un programa que pida el nombre del usuario y le muestre un saludo. Esa es la consigna. Profe, qué pavada. Bueno, es para encerrar el tema ya y para hacerlo rápido, para no perder tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver? No es muy grande, ¿no? Tenemos que agarrar un nombre. Ese nombre tenemos que guardarlo en algún lugar. ¿A dónde se lo guarda? En una variable. Y ese nombre podemos concatenarlo con el saludo. Por ejemplo, si el usuario era Bruno,
Bruno va a quedar guardado en la variable y el programa tiene que mostrar, por ejemplo, hola Bruno, bienvenido a la programación, por ejemplo, ¿sí? Así que esa es la consigna. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que realizar? Análisis preliminar. Muy bien, Martín. Muy bien. Hiciste la tarea. En primer lugar, el análisis preliminar. Porque es muy fácil uno tentarse a saltear esa parte, porque es aburrida. Es la parte más aburrida y uno generalmente se tienta a pasarse de largo lo aburrido, pero es esencial hacerla. En el análisis preliminar, ¿qué pedíamos? ¿Qué verificábamos? Los datos de entrada. Eso leímos hoy de nuevo en el apunte, que todo programa tiene datos de entrada. ¿Cuáles serían los datos de entrada de ese programa? ¿Cuál creen? ¿De usuario, profe? El nombre del usuario, ¿no? El nombre del usuario, o el nombre de la persona. Entonces, el nombre, o un nombre. Esos serían los datos de entrada, un solo dato de entrada. La información de salida, ¿cuál sería? El saludo. El saludo. Muy bien. Profe, tienen la pantalla colgada, me parece, no sé si soy yo. Ah, no avanza. No. Ahí, refresco. Eso suele pasar con Meet, ¿sí? Meet es muy bueno para el audio y es muy bueno para, por ejemplo, PowerPoint o PDFs. Pero cuando uno escribe, Meet suele colgarse. Ya vengo 3 años trabajando con Meet y lo conozco. Por eso quizás más adelante, cuando escribamos mucho código, volvamos a Discord y lo probamos de nuevo, si anda bien. ¿Se entiende? Yo lo uso en segundo, lo uso en tercero y no tenemos problema. Además, no hay eso de que se cuelgue la pantalla. Pero vamos a seguir con Meet hasta donde podamos. Vamos a estirar con Meet hasta donde ande. ¿Se ve ahora? ¿Proceso? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. El proceso les expliqué ahí medio rápido. ¿Cuál sería el proceso? Ay, te silencié un ratito, Santi, porque había mucho ruido. El proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar ese nombre, guardar en un lado, por ejemplo, una variable. Guardar el nombre en una variable. Y después unirla, ¿no? O sea, concatenarla con el texto del saludo. Concatenarla, recuerden, vimos en el apunte también, es unirla con el texto del saludo. Y eso es todo el proceso. Una vez que uno tiene el análisis preliminar, ya podemos hacer el diagrama. Primero paso, vamos a declarar las variables. ¿Cuántas variables y cuáles podrían ser las variables que usaremos? ¿Cuáles creen? ¿Cómo creen que podemos hacer? ¿Una, profe, o no? Una sola. Una sola. Una. Y podemos llamarla nombre, porque va a guardar un texto.
Así que nombre de tipo cadena. ¿Qué es cadena? Texto. Cadena de caracteres. Eso también vimos en el apunte 2, si no me equivoco, que hay una página que muestra los tipos de datos. Profe, usted no se queda quieto, se me va a quedar. Sí, estoy todo contracturado. Se escucha nomás. Pero bueno, así es. Bien. Ahora que ya tenemos el análisis preliminar, la declaración de variables, ya podemos empezar nuestro diagramita. Entonces venimos acá, diagrama de flujos. Vamos a poner inicio. ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, profe. Se indica al usuario, vamos a dar salida, ingrese su nombre, dos puntos de espacio, después ¿qué vendría? Entrada. ¿Dónde se almacena la entrada? Hay una variable que se llama nombre, la definimos acá. Así que nombre. Y el proceso sería unirla con el saludo. Y podemos hacerlo directamente en la salida, como hacíamos cuando mostrábamos los resultados de suma, resta, multiplicación, división. Podemos hacer acá. Podemos escribir hola concatenado con el nombre, concatenado con punto espacio. Bienvenido, vamos a poner una arroba, bienvenido o bienvenida a la programación. Y acá vamos a poner la exclamación. Como bienvenide. Bienvenide. Ese queda muy raro. Vamos a ponerlo a lo informático. La arroba es la forma informática de referir a todo. Así que hola, concatenado con el nombre, concatenado con punto, bienvenido o bienvenida a la programación. Y llegamos al fin. Profe, eso es una pavada. Sí, comparado con lo que hacemos, con lo que hicimos, es el más fácil, ¿no? Pero es para hacerlo rápido, como estaba diciendo, es para redondear los conceptos. Lo voy a guardar en algún lugar. A ver, ¿dónde puedo guardar? Acá. Mira, acá tengo la carpetita de Dropbox. Lo tengo del año pasado, algoritmia. Yo tengo los de programación. Bien, acá dentro voy a crear una carpeta, algoritmia. Alg. Le voy a poner un nombre porque si no, después no sé qué es lo que guardé. Saludar. O saludo. También puedo exportar como una imagen. Saludo.png. Y esa imagen ya les puedo compartir para que vayan mirando, ¿no? Que la vayan teniendo ahí en el grupo. ¿Alguna consulta? ¿Hasta aquí?
Profe, ¿y si ingresa un número de usuario? Va a mostrar hola y el número. ¿Entendés? Después, más adelante, vamos a ver lo que se llama validación de entradas, donde verificamos que sean válidas esas entradas, ¿sí? Pero por ahora, ignorémoslas. Vamos a imaginar un mundo ideal, un mundo perfecto, donde el usuario lea, ingrese su nombre y ingrese el nombre, y no su DNI, por ejemplo. ¿Estamos? Acá es el mundo ideal. Después vamos a rompernos la cabeza con la validación. Ya tengo. O sea, vamos a ver cómo decirle, o sea, porque si fuera así nomás el programa, o sea, el usuario puede poner cualquier cosa en la variable de nombre Claro. y al final, y lo va a aceptar. Entonces lo que vamos a hacer sería que vamos a Indicar al negar, usuario. ¿sí? Vamos a indicar. negarle vamos a indicar cosas a la máquina de que de qué cosas no debe haber en la variable nombre. Sí, no solo la máquina, porque la máquina ya sabe, porque al declarar nombre como tipo cadena, ya sabe que va a guardar un texto. Pero más que nada al usuario, cuando le ingrese mal el dato, se muestra un cartelito, un mensajito, que, por ejemplo, el nombre no es válido, corríjalo, ¿no? Sí, vamos a hacer eso. Bueno, niños y niñas, aquí tenemos nuestro algoritmo que tenemos que convertirlo ahora ¿en qué? Un código fuente. Exactamente, en un código fuente. Vamos a convertir eso en un código fuente. Y nosotros elegimos Pascal para aprender, para empezar. Uy, salud. Usen barbijo por las dudas en la cámara. Vamos a abrir un bloc de notas, el Gedit, el programita que les pasé el otro día, cualquier editor de texto para empezar a escribir el código fuente. Serena, acá. Entonces tenemos acá el inicio del programa. Primero se lo nombra el programa en Pascal, ¿no? ¿Sí? Program. Vamos a llamarlo saludo. Punto. Y ya vamos a delimitar lo que tenemos acá, el inicio. ¿Con qué palabrita en inglés se usa para el inicio? Begin. Y para el fin, end. Punto. Si instalaron el programita que les pasé, allá abajo donde está la barra de estado, capaz se vea un poquito diferente el programa porque en Windows es otra interfaz, ¿no? Pero vamos a tener una parte acá, un desplegable, que dice texto plano, y lo pueden desplegar. Y les va a mostrar una lista de lenguajes de programación para colorear el texto. Pueden buscarlo, pueden escribir, ¿no? Pascal, pongo la P. Vieron que yo busqué acá Pascal. Y observen cómo ya quedó coloreada la sintaxis. Eso se llama coloreado de sintaxis. Queda más lindo, ¿sí? No cambia nada el funcionamiento, pero es una ayuda visual. Antes del begin teníamos el bloque de Variables. Bloque de variables, exactamente. Bloque de declaración de variables. De variables constantes. O de importación de bibliotecas. Porque acá también habíamos usado
para importar la biblioteca para la pantalla. Miren qué lindo los colores que nos da el programita, ¿no? Dependiendo del tema que eligieron, hay varios temas, ¿no? Se puede instalar, creo que otros. Y lo bueno también es que al dar Enter mantiene la tabulación. ¿Vieron que yo pulsé tabulador acá? Eso se llama indentación, veremos más adelante, cuando veamos los pseudocódigos. Pero traten de mantenerla por legibilidad. Es como cuando escriben un texto. La profesora de lengua siempre decía, utilicen los márgenes, ¿se acuerdan? Cuando inicien un párrafo, usen un margen. Bueno, acá, cuando iniciemos un bloque, vamos a usar una indentación, o sea, un margen, ¿no? Pulsen tabulador y van a agregar un margen. Vamos a usar la biblioteca de pantalla, que era CRT. Profe, tengo una pregunta ¿Sí? sobre esto, sobre los códigos. Me acuerdo que una vez vi que una empresa estaba utilizando, tenía un hardware el cual funcionaba de manera lenta, un software el cual funcionaba de manera lenta porque no estaba bien optimizado, pero entonces un grupo de personas que le gustaba el software hicieron lo optimizaron. Ajá. Pero ¿qué pasa? Ese era un optimizador aparte que tenía que descargar después de haber descargado el software original. Sí. ¿Qué pasa? La empresa esta trató de llegar a un acuerdo con ese grupo de programadores y les pidió la mitad ¿cómo es? La mitad del código fuente de este optimizador que hicieron para su software. Ajá. Pero el grupo de programadores le dijo que no, que o le compraban todo o no le compraban nada. Ajá. Bueno, eso de comprar solo la mitad del código, eso, ¿cómo sería? O sea, ¿simplemente es copiar y pegar la mitad de un renglón o es algo más complejo que es solo No, eso? no. El código está englobado en un proyecto. Ese proyecto se guarda en un repositorio. Eso veremos para el año que viene, ¿sí? Cuando se vende el código fuente, se vende el repositorio de código al cliente. Y algún día que venga otro programador profesional, va a descargar, va a clonar ese repositorio y va a trabajar sobre ese repositorio. Es algo más complejo, ¿sí? No es como copiar y pegar un archivito y nada más. Eso veremos ya el año que viene. Eso veremos el año que viene cuando ya estén más avanzados. ¿Estamos? O sea, no sería simplemente agarrar la mitad de eso que escribió ahí No. y copiar y pegarlo. No. No. Hay que compartir, hay que dar permisos de copia, todo eso a determinados secciones del repositorio. Es otro tema, ¿sí? Eso ya, Entiendo. eso veremos más adelante. Bueno, observen que acá ya tenemos una parte que está en nuestro diagrama, que es la declaración de la variable. En el diagrama tenemos nombre, tipo cadena, y acá ponemos nombre, tipo string. ¿Qué string es? Cadena, es lo mismo, pero en inglés. Una vez que ya declaramos la variable, viene el programa en sí. Ya tenemos inicio, ya tenemos fin. Vamos a pasar a proceder a pedir al usuario que ingrese su nombre. Obviamente, primero vamos a limpiar la pantalla para preparar bien la pantallita. Profe, ¿cómo se pone en la fila que está las letras moradas? Eso acá abajo se puede elegir. Sí. En la barra de estado hay un listado donde hay varios lenguajes de programación. No me refiero al color, sino que a cuando da espacio que se acomode abajo de lo que viene escrito. Ajá. Eso usando el Headit ya es automático. ¿No les funciona?
Ah, qué raro. A mí no me salta. A mí tampoco. No, entonces tienen que cambiar, a ver, en preferencias. Creo que al compañero había... Vayan a preferencias, editor, y tengan habilitada esta opción. Enable Automatic Indentation, o sea, a habilitar margen automático o indentación automática si está en español. ¿Sangría? Sangría, ahí está. Sangría automática. Ahí está. Sí, ahí funciona. Bien, bien, bien. Eso se me pasó. O creo que les indiqué cuando instalar, no me acuerdo, pero bueno. Yo pensé que era automático porque ya tengo habilitado. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué escribió lo de bloque, declaración de variable y esas cosas? Esto, ¿vieron que yo puse 2 barritas? Sí. Estas 2 barritas significa que eso no es una instrucción. Muy bien preguntado, porque yo iba ya a hablar eso, pero está bueno que me preguntes. Todo Bien. código que está escrito después de 2 barras es ignorado por el compilador. No es compilado, es solo una documentación de ayuda para el programador. ¿Quedó claro? Ah, sí. Es como poner las esquelitas. Ustedes están leyendo un libro y ponen una esquelita al pie de página, ¿sí? Sí. O subrayar algo. Es como eso. Ustedes van agregando anotaciones a su programa para recordar que hacía eso, que hace eso, que hace aquello, ¿sí? Así que todo lo que ven, lo voy a poner acá, arriba, todo lo que esté precedido por barra barra es un comentario. O sea, es un texto libre de ayuda y documentación que es ignorado por el compilador. O sea, no se compila. Bien, yo voy a guardar para evitar desastres. Guardo por ahí, se me quiere colgar por ahí, no sé. Vamos a guardarlo en la carpetita que yo creé acá. Ustedes guarden donde quieran. ¿Cómo podríamos guardar ese programita? Saludo punto paz. Es importante que la extensión sea .paz. Ya el nombre, guarden con el nombre del programa para que ustedes cuando tengan que estudiar sepan dónde está guardado. Pero el .paz es esencial para que sea un código fuente de Pascal. Save. Seguimos con la ejecución. Bueno, estamos limpiando la pantalla. CLR de Clear, SCR de Screen. Clear Screen. Esta parte no está en nuestro diagrama porque la obviamos, ¿no? La obviamos, es obvio. Pero la siguiente parte sí está, que es donde pedimos que el usuario ingrese su nombre. Entonces, entrada de datos. Esa es la entrada. Vamos a escribir salida, que es write. Ingrese su nombre. 2 puntos, espacio. El siguiente es la entrada, la lectura que se almacena en la variable nombre. Así que venimos acá. La lectura en Pascal era con read o readline. Read lee solo un carácter. Por ejemplo, se ingresa una C, una A, una B. Y readline lee toda la línea.
O sea, si ingreso un nombre, lee todo el nombre. Así que voy a usar readLine, nombre. Vieron que es muy parecido al diagrama, ¿no? La lógica es muy parecida, pero con distinta notación. Profe, disculpe. Sí, Franco. ¿Dónde están las comillas que usa? Porque tengo las que son curvas nomás. Las comillas simples es el símbolo de interrogación al lado del 0 del teclado alfabético, allá arriba. 9, 0 y la interrogación. ¿Podéis encontrarlo? Sí, ahí ya encontré. Gracias. Sí, le pulsas nomás sin ninguna combinación, es solo pulsarle y ya te... Bien. Ya tenemos la entrada, ahora viene la salida, que es el mensaje. Vamos a la salida. La salida de información. Vamos a escribir. Tenemos también, así como read y readLine, tenemos write y writeLine. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que write te imprime un texto en la consola, en la terminal, y el prompt queda titilando a continuación. Por ejemplo, miren acá. Va a imprimir esto, ingrese su nombre, espacio, y va a quedar esta barrita para escritura. ¿Pueden ver la barrita de escritura? Sí. Esa barrita se llama prompt, el que queda a la espera, y va a quedar a continuación del texto, así como está acá. Si utilizo writeLine, me va a escribir esto y me va a pulsar Enter automático, me va a ir allá abajo, como está acá titilando, ¿no? Entonces me va a mostrar, ingrese su nombre, espacio, me va a ir allá abajo, y no queda estético, ¿no? No queda tan estético, funciona, pero no queda tan estético. Así que siempre que pidamos datos, yo voy a usar write. Cuando mostremos la salida, yo voy a usar writeLine, porque ahí puede mostrar toda la línea y pasar hacia abajo, ¿sí? Si quieren, después prueben. Pongan writeLine acá, pongan write y miren las diferencias. Hagan pruebas, hagan experimentos. No. Profe, el otro día que estaba haciendo el ejercicio me olvidé el espacio ese que marcó usted ahí y me daba error. Creo que era por eso. Lo bueno es que te dice dónde estaba el error, me decía que, no sé cómo era que me decía. Claro, lo corregía y sí lo puedo hacer. Claro, vamos a la fila y la columna del error. Sí. Pero con tan solo un espacio no vaya a llamar error ya. Sí. Es un idioma y hay que respetar las reglas, ¿sí? no queda otra. Bien. Salida de información. Vamos a mostrar ese nombre, ese saludo. Hola, concatenado de nombre. Bienvenido a la programación. Así que vamos a escribir acá. Recuerden que en Pascal es la comilla simple, no la comilla doble. Profe, ¿por qué en el diagrama pone comilla doble? Porque todos los otros lenguajes utilizan comilla doble, menos Pascal. Entonces en el diagrama ya vamos a usar, en los algoritmos vamos a usar la comilla doble, porque en los otros lenguajes sí vamos a usar comilla doble. Hola, concatenar, vamos a usar espacio para concatenar, coma, concatenado con nombre, concatenado con punto, como de punto, espacio, y después la bienvenida. Bienvenido o da a la programación y la exclamación. Ahí tenemos entonces, chicos y chicas,
el mismo diagramita implementado en un programita en Pascal. Déjeme capturarlo. Lo voy a pasar ahí. También en el grupito. Tirirín. Ahí está subiendo a su Telegram. De todas formas, eso después va a estar en el aula virtual. Que en el aula virtual ya tenemos todo más organizado, ¿no? Clase 1, tal cosa. Clase 2, tal cosa. Todo eso va con el video al aula virtual. Pero voy subiendo al Telegram así. Por ejemplo, si no ven bien la pantalla, porque algunos están desde el celular, se ve muy chiquitito, bueno, pueden ver desde Telegram y aumentar la imagen. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Compilarlo? Compilarlo, muy bien. Acá tenemos en el apunte, ¿no? Hay que compilarlo para convertirlo en un programa objeto que a la vez enlaza con la CRT y genera un ejecutable. En Windows el ejecutable va a generarse como .exe y acá en Linux creo que como .o. Igual, o los dos, se va a generar de las dos formas. Vamos a ver. Abro la terminal. Yo, por ejemplo, tengo que ingresar a la carpeta Dropbox que yo guardé ahí. Después tenía una carpeta que era NG 2022. ¿Sí? Ustedes van a ingresar en su carpeta correspondiente de Windows, ¿no? CD Documents o CD Desktop. Profe, si yo quiero usar Linux, ¿puedo para programar? Obviamente. Vieron que esos programitas del head y todo, ya viene todo instalado de antemano. Así que es mucho más sencillo. Y profe, esa terminal tan cheta, tan colorida, ¿puedo tener también? ¿Sí? Se puede tener en Linux, sí. Con dir me muestra los archivos que tengo adentro del directorio. Yo quiero entrar en la carpeta algoritmia, así que entro ahí. Dir. Profe, ¿cómo abrió esa segunda página que es transparente? La terminal es transparente. Sí. En Linux. Yo vengo acá si instalaron Linux y abren la consola, la terminal, vamos a venir a preferencias y ahí tiene para los colores. Miren, yo habilité usar transparencia, así que si tienen Linux ya instalado la materia del profe Cristian, métanle mano en la configuración de la terminal para ver así, verla bonita. Ya estoy en la carpeta donde guardé mi archivo, ¿no? Acá lo tengo, por ejemplo, el saludo.paz. Ese es mi código fuente. ¿Cómo yo lo compilo? Con el comando fpc, ¿puede ser? Exacto. fpc seguido del nombre del archivo fuente, ¿no? Saludo.paz y enter.
Si todo va bien, me muestra 23 líneas compiladas. Si escribo dir nuevamente, yo acá en Linux puedo ver que me generó un archivo saludo.o. ¿Por qué .o? ¿Se acuerdan que acá en el apunte teníamos como programa objeto el compilado? Ese es el programa object, por ese .o, ¿sí? En Windows le va a generar dos, .o y .exe, ¿no? Eso vimos cuando la semana pasada yo estaba usando Windows. Ustedes lo van a ejecutar con saludo.exe y yo con saludo, así nomás. Para ejecutar en Linux es /saludo. Ingrese su nombre. Vamos a ver Karen. Vamos a ingresar Karen. Y miren el saludito. Hola Karen, bienvenida a la programación. ¿Alguna preguntita? Profe, parece tan simple cuando usted lo hace. Sí, profe, real que cuando usted explica se entiende y después se va. Es para ver qué hacemos cuando estamos solos, ¿no? Y por eso grabo las clases, así pueden reverlas. Tienen que entender una cosa. Yo llevo ya 25 años en eso. Soy viejo ya. Ustedes están aprendiendo, ¿no? Entonces les va a costar, el primer año les va a costar. El primer año. Después ya les vamos a empezar a agarrar la mano. Paciencia, ¿no? Solo les digo paciencia. Por eso, por ahora cuando tengamos que hacer una tarea de corriente disponible, el que sigue estando disponible es Dios. Dios le va a ayudar. Como ese que dice, nunca estás solo cuando estás con Dios. Así voy a estar en el examen. Esa sería la salida, le voy a subir ahí. Paciencia, chicos, paciencia, pero también perseverancia. No me vayan a quedar sin hacer los ejercicios. Ah, profe, yo soy muy paciente, cuando algo no me sale yo dejo de lado. No, eso no es ser paciente, eso es ser haragán. Ser paciente es también ser perseverante, ¿no? Insistente, y cuando tengan ganas de romper la computadora, cuenten hasta 10. Esa es paciencia. Bueno, chicos y chicas, esto sería todo por hoy, ¿sí? Lo que les voy a pedir para la semana que viene o para el fin de semana o para entre semana o cuando tengan tiempo es repasen lo que ya se vio, miren las clases de nuevo, miren los videos, lean el apunte, y la otra, hagan los ejercicios. Vieron que yo les pasé ese ejercicio, código fuente, compilar los ejercicios resueltos, bla bla bla, y yo hoy les voy a sumar, ¿ya?, como ejercicio para el fin del feriado. Para el feriado yo voy a poner es codificar y compilar el programa, ¿cómo se llamaba? Días de la semana, que era el programa que pedía un número y determinaba qué día de la semana corresponde. ¿Qué tiene que estar por acá el diagrama? Vamos a ver. ¿Quién es el que entra cada rato al grupo? Y acá me habló, profe, el Windows 11 anda re bien, y después desaparece. Encima no está el nombre de él, dice unos puntitos. Debe ser alguien de segundo.
Este es el ejercicio. Profe, eso es muy difícil. Y bueno, ideal para que ustedes, usando como referencia los que ya tenemos hecho, el de la aritmética, todo eso, ustedes traten de hacer ese. Y recuerden que también están los ejercicios de la clase pasada. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita antes de irnos? Porque tenía ahora inglés. Les voy a liberar un ratito antes para que tomen un cafecito y se despierten. Yo tengo un segundo. Por ahí me escriben después de las 8, yo no les voy a contestar porque estoy con la clase de segundo, ¿no? Pero les contesto después. ¿Tiene alguna duda? Martín, Belén, Karen, Franco, Nicolás, Santi, Mati. Por el momento no, profe. Por el momento no. Hay que repasar, Karen, ¿no? Hay que repasar. Sí. A mí me costó, profe, lo de la vez pasada, el tema del red line. Y el tema si no sabía si era right o right line. Y ese me quemaba la cabeza, no sabía, todo el tiempo cambiaba porque no sabía cuál era. Pero quedó claro ahora, ¿no? Cuando le expliqué. Sí, ahora sí. El right, vieron, por ejemplo, si yo ejecuto de nuevo el programita, miren dónde queda titilando el right. Queda 2 puntos de espacio y queda en la misma línea titilando, ¿sí? Si utilizo right line me va a titilar allá abajo. Funciona, pero no es tan lindo. Así que practiquen, descansen también, tomen su tiempo para enfriar las neuronas, pero después retomen. Y nos vemos la clase que viene, que es recién el lunes, así que tenemos bastante largo. Por eso utilicen el grupo si les surgen dudas, si les surge alguna cuestión. Y de vez en cuando yo les voy a subir alguna otra cosa en el grupo relacionada obviamente a la programación, algún chiste, pues, a veces hasta un meme, ¿no? Un meme. Pero todo relacionado a nuestra materia, ¿sí? Les dejo tranqui, acá cancelo la grabación y nos vemos la semana que viene. ¿Estamos?